considerado de los ubicuos. ¿Qué significa eso? Que está disperso en el mundo, ¿ya? Es un problema zoonótico que más atenta a sociedades de países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, no así a los países del primer mundo. Sin embargo, a partir del 11 de septiembre del 2001 ya se ha puesto a considerar la actividad que puede tener este individuo en relación a lo que llamamos bioterrorismo, ¿ya? O guerra biológica, ¿de acuerdo? Es un microorganismo entonces que ha sido enunciado a partir de, desde la Biblia se enuncia en el Génesis, en Éxodo, las características de los procesos infecciosos que originan a estos individuos, ¿sí? Entonces ahí tienen algunas fechas donde podemos rescatar cuáles. A ver, ya. La segunda, la del 1836, que Herbert indica que un proceso puede darse a partir de focos sanguíneos, esto a partir de la sangre. Ya vamos a ver, pero por delante, cuál es el origen. El 36, mismo año, se certifica aquello. Lo que me interesa, en 1877, Robert Koch realiza la siembra y la cosecha de este microorganismo a partir del humor vítreo, o sea, él cultiva el bacilo del anthrax y el humor vítreo ocular, ¿es verdad? Entonces él aísla, aspecto que después es corroborado por otras personas. En 1881, Louis Pasteur realiza la producción de una vacuna pese a la indiferencia de muchísimos científicos de la época. ¿Por qué? A ver, ¿algunos de ustedes saben cuál es la temperatura de las aves de granja? A ver, los auces. ¿Cómo es? 39 grados. Más de 40. Más de 40. 42. Y a 42 grados el bacilo anthracis no tiene capacidad de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hace Louis Pasteur? Baja la temperatura de los pollos, o sea, de los gallos, gallinas, etc. ¿Cómo? Las somete a baños permanentes con agua fría y baja la temperatura hasta 38, 37,5, donde sí inocula al microorganismo y se puede reproducir aquella como tal. Posteriormente, cuando vuelven a su temperatura normal, o sea, los 42 grados, si bien existe el mismo microorganismo, esta se torna en una bacteria atenuada. Por el cambio de temperatura, entonces, no tienen capacidad de producir cápsula, y la cápsula es uno de sus factores de patogenicidad. ¿Cierto? Entonces, en esa información, eso es lo que nos interesa. Taxonomía. Ahí tienen la especie que nos interesa, Bacilo anthracis. Si bien este microorganismo pertenece a la familia Bacillacea, tenemos ahí a Bacillus cereus, Bacillus megatherium, thuringiensis y también el casei, que tienen la misma proporción genética, pero de todos ellos es el Bacilo anthracis el único que tiene capacidad innata patogénica. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que el Bacillus cereus, por ejemplo, puede originar problemas al tener una enterotoxina, pero eso es fortuito. En cambio, que es por naturaleza propia patógeno, es el Bacilo anthracis.
Características. Morfología, entonces un bacilo recto, grueso, de bordes cortados. La agrupación, como ustedes pueden ver acá, la agrupación entonces se lo denomina en cañas de bambú, como pueden ver ahí, ¿sí? Forma cadenas cortas, apetencia tintoria gran positiva. Ahora, en relación al cultivo, no es exigente nutricional, puede desarrollar en cualquier medio de cultivo, ¿de acuerdo? Pero utilizamos el agar sangre por el mayor potencial de nutrientes y para determinar si este microorganismo produce hemólisis, a diferencia, por ejemplo, del Bacillus cereus. Entonces, no produce hemólisis, ¿de acuerdo? Luego, si nosotros queremos, a ver, paréntesis, cuando Bacillus anthracis está en un medio de cultivo, nosotros realizamos una tinción grama a partir de aquello, no hay producción de cápsula. Sí, la cápsula es un factor de patogenicidad. Entonces, para que se active la cápsula, se le debe añadir al medio de cultivo bicarbonato de sodio y una adición asimismo de dióxido de carbono de 5 a 10%. Así vamos a estar en capacidad de que las colonias que van a desarrollar, vamos a poder obtener un microorganismo capsulado, que ese es el que nos va a originar la patología posterior. Propiedades fisiológicas. Aerobio no tiene movilidad, a diferencia de Bacillus cereus. Hay mucha confusión entre Bacillus cereus y anthracis, por eso lo estoy enunciando. Ya, presencia de cápsula, con las condiciones que hemos enunciado. La temperatura óptima para el desarrollo va a ser entre 35 a 37 grados de temperatura. Más de esta temperatura se inhibe el desarrollo del microorganismo. Potencial de hidrogenión es el óptimo a partir de 6 hasta 6,8 promedio. ¿Sí? No produce hemólisis. Y ahora, las esporas que encontramos del Bacillus anthracis, que las encontramos en el medio ambiente, especialmente zonas de pastoreo, vamos a denominar así, pastizales. Hay trabajos que indican que la espora del Bacillus anthracis dura o puede permanecer, diremos, hasta 7 meses en esos lugares. Los trabajos que han hecho desde hace bastante tiempo atrás. ¿Sí? Entonces es una espora, sabemos que las esporas son formas de resistencia, etc., pero esta tiene esa característica particular. ¿Ya? Entonces resisten agentes físico-químicos. Otro aspecto importante, esta espora que tiene alta capacidad de resistencia soporta 1 hora a 160 grados centígrados cuando se hacen esterilizaciones en calor seco, o sea, utilizando el pupinel. ¿Ya? Nos rompen las estructuras convencionales de que con 100 grados nosotros determinamos la anulación. A ver, entonces, produce espora, tiene 2 formas, la forma esporulada y la forma vegetativa. Lo que interesa, ¿qué tienen que ver las pseudomonas acá? Hace bastante tiempo atrás se realizaron trabajos de investigación, los cuales, a ver, entonces, ¿cuál es el apelativo de las pseudomonas aeruginosas? Bacilo piocianicus, ¿verdad? Bien. Entonces la piocianina o
con ese nombre, sirve como un agente inhibidor, hasta destructor del bacilo anthracis. Por eso está enunciado la participación de las pseudomonas y de su pigmento, ¿de acuerdo? La biocianina. Entonces, fíjense ustedes, está más o menos cerca, pueden ver que la parte central es de color verde, ¿no es verdad? Después se ha hecho una mención para esporas. Acá tenemos los microorganismos capsulados de una muestra directa, ¿sí? Y de ahí de igual manera. Claramente entonces el espacio refringente no tenido representa la presencia de la espora. Acá se han utilizado definiciones entonces para cápsulas. Las características bioquímicas. Hidratos de carbono, que fundamentalmente hay producción de ácido, pero no de gases, a diferencia de otros microorganismos, especialmente los coliformes, ¿verdad? Estos, como decíamos en la parte superior, pueden o no ser positivos, por lo general más del 80% o un mínimo de 80% determina positividad en una prueba. Hacia abajo, totalmente negativas. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad? Fíjense que son bastantes, ¿no? Entre toxinas y enzimas. Cápsula presente y asimismo la presencia de plásmidos. Existen dos tipos de plásmidos que le van a otorgar capacidad de virulencia a este microorganismo. Entonces hay dos plásmidos necesarios, ¿verdad? El OX1 que origina, produce hemorragia, se llama necrosis. Que está dado lo que consideramos clínicamente como los factores letal, factor de edema y el factor protector, a raíz entonces del OX1, se ocupa de este rango. El siguiente, OX2, que se haya capacitado para producir o coadyuvar en la producción de la cápsula, ¿de acuerdo? Entonces, porque codifica 3 genes que los tenemos enunciados ahí, B, C y el A. Estos genes van a tener la capacidad de sintetizar entonces la cápsula. ¿Por qué va a revestir importancia la cápsula? Porque esta inhibe la fagocitosis cuando el microorganismo se halla en fase vegetativa, no en la esporula. ¿Listo? Fase vegetativa. Eso queda claro. Entonces, lo que anunciamos acá, necesariamente para que se produzcan las cepas típicas que van a producir el anthrax, necesitamos que ambos plásmidos coadyuven de manera paralela. Uno presente, el otro ausente, disminuye la carga y se anula, o si ustedes quieren se atenúa, pero el hecho de ser atenuada va a significar que no tiene capacidad de producir el anthrax. Ahora, anthrax significa carbón. Van a encontrar ustedes como carbunco, carbunclo o pústula maligna. Con esos nombres entonces van a encontrar esta enfermedad, ¿no? El anthrax. Entonces,